Bueno, nosotros somos una organización que llevamos 25 años haciendo programas de cine para los escolares. Tenemos 3 programas, uno para primaria, otro para secundaria y otro para los mayores. Entonces hacemos educación en valores y programas de prevención de drogodependencias o emigración. Trabajamos con cualquier película, bueno, películas bien elegidas, películas de 35 milímetros, vamos a 35 municipios del País Vasco. A lo largo del curso escolar, no es una cosa puntual, sino programas. 5 películas, 4 películas para el mismo tipo de chavales. Para Zinebi nosotros lo que hacemos es programar el cine de por la mañana. Es un festival y entonces damos películas bonitas para que los chicos vean. Ha habido épocas que hemos dado películas cortos sacadas del festival y otras veces, pues bueno, tampoco hay mucho material para con los chicos, porque vienen fundamentalmente niños pequeños. Entonces damos películas, pues hemos dado Vicky el Vikingo, hoy hemos dado Toy Story 3. Los niños están encantados, fundamentalmente están encantados de salir de la escuela, del cole y venir al Teatro Arriaga. El Teatro Arriaga es una bomba, quiero decir, ayer estuve yo y hay chicos que no han venido nunca al teatro. Entonces dicen, ¿esto qué es un palacio? Bueno, pues están muy admirados del enclave, ¿no? Que es una preciosidad. Más luego ven una película, pues también. Y todos, bueno, hoy Toy Story, pues había muy poquita gente porque la película es en castellano. Y los chicos pequeños vienen pocos, bueno, los profesores les apuntan poco si es en castellano. Entonces había pocos chicos, pero Toy Story es una preciosidad de película. Я привезла сюда все свои фильмы, которые были сделаны за 20 лет. Ha traído todas las películas que he hecho durante los últimos 20 años. Их всего 8 штук. Solo son 8. Хотя я делаю каждый без перерыва. Pero trabaja sin parar. Но так как я занимаюсь анимационной обработкой игрового, документального, любого материала, Trabaja con la materia que es de ficción, de animación, pero para hacer cada película tarda entre 2 años y medio, 3. Этот процесс трудоемкий, поэтому на каждый фильм где-то идет 2-3 года. Es un proceso artesanal y lo hace todo absolutamente a través de las manos. 10 минут – это 7 месяцев работы. Para grabar 10 minutos tiene que tardar 7 meses más o menos. Это моя индивидуальная техника. Я работаю только, наверное, одна в мире. Нет, нет. No, Irina dice que es una técnica individual y que seguramente es la única que trabaja pues, a este tipo. No hay ninguna escuela que trabaja de esta manera, porque todo se hace a través de las manos. Es decir, que tú tocas con las manos las pinturas y todo a través de mano. No utiliza nada de ordenador. Bueno, Scottish Documentary Institute es un modelo que queremos importar de Escocia, en el que pues es un híbrido entre lo que puede ser el tema académico con producción de documentales. De esta manera se pueden realizar y producir documentales con una visión más artística y romper un poco los clichés de lo que es lo comercial. Está habiendo un ciclo en lo que es a lo largo de la semana en Zinebi, donde están haciendo una muestra de cortometrajes y largometrajes que han sido producidos desde Escocia y a través de Scottish Documentary Institute. Y hoy van a dar una conferencia donde nos van a explicar un poco este modelo, cómo se organiza, en qué consiste y cómo consiguen hacer una de las mejores producciones de documentales ya a nivel internacional. Sus películas están viajando en los mejores festivales del mundo, desde Tribeca, Hot Dogs, Ámsterdam. Entonces, tenemos la oportunidad y la gran suerte de tener esas películas también aquí en Zinebi.
Por ejemplo, The Age of the Dream es una película que está ahora moviéndose en Ámsterdam, en diferentes festivales, y la verdad que eso es un lujo tener aquí en lo que es en Bilbao. No sé. El Scottish Documentary Institute empezó hay 8 años, cuando fui convidada para la Universidad de las Bellas Artes, Edinburgh College of Art, para empezar un departamento de cinema. Y fui a la Escocia y fiquei con muchas preguntas, porque la Escocia es el país del documentario y por tanto había muy poca actividad de los documentarios. Había los documentarios para televisión, pero no documentarios creativos. Entonces empecé el Scottish Documentary Institute para estimular la actividad de los documentarios en la Escocia, pero también no solamente nuestra producción, pero también la distribución de nuestro trabajo fuera al nivel internacional. En general tenemos una producción de 7 o 8 cortas y una longometraje por año. Pero hacemos muchas cosas cerca de esto, porque las cortas se desarrollan con talleres de realización, talleres de desarrollo, talleres de pitching, talleres de varias cosas. Entonces no es solamente hacer la corta, es también todo el trabajo mental cerca de esto. Es un trabajo global, sí. Y de manera investigar la creatividad de un documentario necesita tiempo. How to Save a Fish from Drowning fue un documentario con muy suceso en todos los festivales los más importantes como Sundance, Hot Dogs y varios. Otro, Bread Maker también fue muy interesante porque ganó un precio, award, en Dubái de $75,000, que es mucho dinero, y 2 veces el montón de la producción. Entonces es interesante como la pequeña cortometrajes tiene tantas posibilidades comerciales y al mismo que posibilidades culturales, claro. Es muy importante de desarrollar el espacio comercial de las cortometrajes porque tiene más vida en él que una longometraje. Por ejemplo, nuestros cortometrajes que hemos producido a 7 años continúan el circuito de festivales. Una longometraje tiene 1 año en los cines, porque después va a la televisión y es el fin de su distribución. Entonces, el cortometraje es muy importante como carta de visita de nosotros cerca del mundo.
the wary, hunted look of someone who realizes he's about to be tricked. But she keeps saying, "So, when will you kiss Grandma? When will you kiss her?" And she's repeating this over and over like a loop, and finally he mumbles, "I'll kiss you when we're in the living room." Which I guess seems pretty safe to him since we've been in the kitchen for several days now. Now, a couple of hours later, we're all actually in the living room, and the mood is darkened even more. And she says, "Well, Aguilan, we're in the living room now, waiting for her part of the deal." And the deal he made slowly comes back to him. And you can watch him remember it. And he drags himself over in slow motion. And he puts his mouth to her cheek. And I'm watching it happen. A tiny boy who had just learned to kiss without affection. To kiss as a form of payment, as part of a deal. You know, I spent a lot of my childhood hearing about the end of time, the apocalypse, the way it was described in Revelation. Fiery and final. Now, my grandmother was a Southern Baptist missionary, and she believed it was her duty to inform as many people as possible about the end times and its rewards and punishments. Now, on the other side of my family were the Swedes, who could really care less about the future. Our church was called the Swedish Evangelical Mission Covenant Church, and it was basically a coffee church. We'd listen to the sermon, and then we'd go down to the fellowship room and get really wired on coffee. Now, the sermons themselves were actually just some pretty sensible advice about being kind to neighbors, and being reasonable, and the rewards that you would immediately receive for acting this way. As well as a lot of stories that Jesus told about wise men and poor men, and what to do in certain situations, and just how to look at the world, just really practical things. Now later, when I began going to Italy, I looked at a lot of the paintings and sculptures of Jesus, and they all looked so unfamiliar. In these paintings, he was never shown talking or gesturing or teaching. He was almost always pictured as a little baby being held by his mother, or else he was dead in her arms. Either way, he was not saying a thing. Now, by that time, I was doing a lot of work in Italy, and I often got booked into churches, which were used as theaters when there weren't services going on. So I set up all my equipment, keyboards, and amps, and speakers, and these big